Con el concepto de la clase amiga o friends también tenemos que entender el impacto a nivel de la herencia. Empezamos con las últimas dos clases donde disponemos de la clase del centro con una clase que tiene un acceso a los miembros privados de la clase del almacén, es decir, la clase Storage Location, que también ofrece esta amistad a través de la configuración realizada en la parte superior en la definición de la clase con friends y el nombre de la clase, y porque estamos en una clase pública global, también aplicamos global friends por delante, y la misma palabra reservada friends se va a utilizar con las clases locales donde el concepto representa lo mismo que explicamos en estas lecciones. Cuando hablamos de la herencia, por ejemplo, si una clase hereda de la clase amiga de la clase que recibe la amistad, como puede ser la siguiente clase que iremos a crear, donde la clase ZCL13 la podemos indicar que es New York, Nueva York Plant, el centro que tenemos en Nueva York va a recibir o es una subclase de la clase anterior. Podemos indicar New York y continuamos con New York Plant, por ejemplo, a nivel de la descripción para ir con Next indicando que esta clase después de la asignación de la orden de transporte es una subclase de la clase Plant con definition inheriting from ZCL. El número 11 es la clase donde tenemos los centros y aquí podemos realizar esta herencia en cuanto eliminamos final de la clase padre, activamos y ya es posible tener esta clase como subclase de la clase plan. Podemos tener un método, por ejemplo, el método con el nombre del método getProducts Storage Location, le indicamos sin ningún parámetro, es simplemente para probar el acceso. El interés de esta subclase es para comprobar si desde la clase padre heredamos las mismas capacidades de acceder a lo que serían a los atributos privados de la clase que ofrece la amistad, en este caso la clase Storage Location. Estamos en la clase hija y aquí pegamos el mismo código que hemos copiado con la creación de la instancia, donde observamos que también la clase hija de la clase que recibe la amistad también hereda esta capacidad para acceder a los miembros privados de la clase que ofrece la amistad. Podemos activar esta clase y en el editor iremos a tener primero moviendo la clase del almacén, la clase que ofrece una amistad a la clase plant. La clase plant puede acceder a los miembros privados de la clase que ofrece la amistad y lo mismo las subclases de la clase que recibe la amistad también tienen el mismo poder de acceder a estos miembros privados. A través de la herencia heredamos también la amistad que recibe la clase padre. Y otro concepto que tenemos que entender referente a la herencia con la clase amiga es lo siguiente. Si cerramos estas ventanas, estas clases del editor pulsando el botón derecho sobre la cabecera de cualquiera de las clases, con Close All podemos cerrar estas ventanas e incorporamos la clase Citizen y también EU Citizen, donde tenemos la encapsulación sobre la instancia de la clase, indicando que tenemos una encapsulación protegida en la clase padre y observamos que la clase hija puede heredar de la clase anterior. En cambio, en cuanto cambiamos el nivel de la encapsulación sobre la generación de la instancia, del protected al private, entendemos que el árbol de herencia, aunque no lleva final, ya no es posible realizarlo. ¿Por qué? Porque en cuanto la clase hija va a intentar heredar de la clase padre, por la primera instancia que se crea de la clase hija, también se van a generar las instancias de todo el árbol. En este caso no es posible generar la instancia de la clase padre de la que heredamos y en el mensaje de error nos indica que the superclass o la clase superior, la clase padre, tiene la propiedad create private y no es posible crear las instancias en las subclases. Esto se puede utilizar solo si modificamos a nivel de la clase que tiene el create private, agregando lo que sería el global friends
ofreciendo también una amistad a la clase hija, en este caso la clase EU Citizen, donde desde aquí en adelante, porque la clase EU Citizen es una clase amiga, también puede heredar de la clase padre porque tiene un acceso a los miembros privados, es decir, también a la generación de la instancia de esta clase superior. Así que acompañamos el Create Private con el Global Friend en cuanto queremos también ofrecer o tener un árbol de herencia y ofrecer un acceso a las subclases para la generación de las instancias. Y lo mismo hablamos de la herencia con Friends en cuanto tenemos clases que heredan de las clases que recibe la amistad. También heredamos la capacidad de acceder a los miembros privados de la clase que ofrece la amistad.